El 28 de marzo de 2025, decidí hablar sobre las imágenes de Terelu Campos y su participación en el programa Supervivientes 2025, ya que ha generado una gran polémica y ha dejado mucho que desear en cuanto a la forma en la que se ha manejado la narrativa en torno a su intervención. Lo que más me sorprendió de su participación no fue tanto lo que ocurrió en el programa, sino como desde Telecinco se trató de presentar a Terelu como una heroína, como si su presencia en Supervivientes hubiera sido un acto de valentía o sacrificio, cuando, en realidad, estaba rodeada de privilegios que no tuvieron muchos de los otros concursantes. Este tipo de manipulación mediática me hace pensar que están tratando de crear una imagen de la que se beneficiarán tanto el programa como la propia Terelu, sin importar la desconexión que existe entre lo que se nos quiere hacer creer y la realidad de los hechos. Es curioso ver cómo, a medida que avanza la participación de Terelu en el programa, se ha ido reforzando esta imagen de ella como una persona que ha hecho algo extraordinario, cuando sabemos que en realidad su experiencia estuvo marcada por un sinfín de ventajas que la mayoría de concursantes no tuvieron. Lo peor de todo es cómo, con tal descaro, desde el mismo plató del programa, se continúa insistiendo en esta imagen tan distorsionada de la figura de Terelu, como si su paso por el reality fuera una prueba de superación y sacrificio personal. Este enfoque, tan alejado de la realidad, es lo que más me molesta, ya que nos intentan hacer creer que lo que sucedió fue mucho más auténtico de lo que realmente fue. En una de las entrevistas que se realizaron en el plató, Jorge Javier Vázquez se unió a la fiesta mediática para dar su propia visión sobre la participación de Terelu en Supervivientes. Sus palabras no solo me sorprendieron, sino que me dejaron bastante perplejo. Jorge Javier comentó que, si Terelu hubiese ido al programa en otra época de su carrera, habría sido vista como un fracaso personal. Lo que realmente me llamó la atención fue cómo, al mismo tiempo, dijo que la participación de cualquier persona en Supervivientes en esa época podría haber sido un reflejo de que esa persona estaba fracasada en su carrera. Es decir, con estas palabras, el presentador no solo intentaba justificar la presencia de Terelu, sino que estaba, de alguna forma, descalificando a todos los demás concursantes del programa, al insinuar que participar en un reality show como Supervivientes era una especie de escape para aquellos que no podían lograr algo más en su carrera. Para mí, esta declaración fue una clara muestra de cómo, con tal desparpajo, se está haciendo un juego de manipulación de la imagen de Terelu, pero también de los demás participantes, sin tener en cuenta lo que realmente ocurre tras las cámaras. Lo que Terelu dijo en su intervención también fue un tanto sorprendente, ya que, a pesar de que todos sabemos lo que ocurre en el programa y las condiciones de privilegio que ella disfrutó, insistió en que su decisión de participar no fue para engañar a nadie. En sus propias palabras, Terelu explicaba que no quería ser un lastre para su equipo y que, en todo momento, se preocupó por no perjudicar a sus compañeros. A lo largo de su participación, se refirió a cómo la importancia de trabajar en equipo y el esfuerzo común eran aspectos cruciales para que el grupo pudiera avanzar y no fallar en las pruebas. Si bien este razonamiento tiene su base, no puedo evitar pensar que está tratando de justificar su participación de una manera que, en mi opinión, no se corresponde con la realidad. Está claro que no quería ser una carga para su equipo, pero también es cierto que la situación que vivió en Supervivientes no fue la misma que la de los demás concursantes. Lo que realmente me parece contradictorio en todo esto es que Terelu se empeñó en decir que no quería engañar al público, cuando todos sabemos que, en realidad, disfrutó de varios privilegios que no estaban al alcance de los demás participantes. Había acceso a ciertos alimentos, tabaco, e incluso un espacio más cómodo para dormir. Todos estos detalles no fueron mencionados de manera clara, ya que, como bien sabemos, la narrativa que se quiere crear es la de una Terelu luchadora que pasó por las mismas dificultades que todos los demás. Sin embargo, esos privilegios no son un tema que se trate abiertamente, y eso hace que el discurso de Terelu, en cuanto a no querer engañar a nadie, suene poco creíble. Todo lo contrario, da la sensación de que están tratando de vender una historia que no tiene base en la realidad, una historia en la que se hace pasar a Terelu como una persona que sacrificó mucho cuando, en realidad, las condiciones de su participación en Supervivientes fueron muy diferentes a las del resto de concursantes. Lo que es aún más llamativo es el famoso incidente del mechero. Según la versión oficial, hubo un error en el reparto de los chubasqueros, y por casualidad, el mechero de Terelu fue encontrado en otro chubasquero. Sin embargo, este error se quiso disfrazar como algo trivial, y el incidente se manejó de manera que afectó a todo el grupo de concursantes, lo que a mi juicio no hace sino mostrar cómo se intentan tapar ciertos errores o malas decisiones con explicaciones que no son del todo claras. Este tipo de manipulaciones son las que más me molestan, ya que lo que se nos presenta como un hecho aislado se termina transformando en parte de un guión que está siendo cuidadosamente creado para evitar que se vean las contradicciones o los errores. Es como si, en lugar de ser transparentes, decidieran maquillar la realidad para que todo encaje dentro de una historia que favorezca a aquellos que están frente a las cámaras.
Por otro lado, resulta casi imposible no ver la ironía de la situación cuando observamos cómo Terelu, tras haber dedicado tantos años de su vida al mundo de la televisión y haberse establecido como una figura pública muy conocida, habla de su experiencia en el programa Supervivientes como si fuera una gran lección de vida. Es cierto que Terelu ha sido una persona con una presencia constante en la televisión española, y a lo largo de su carrera ha sabido manejar muy bien su imagen ante el público. Sin embargo, esa misma imagen que ha cuidado y mantenido durante décadas, proyectando siempre una figura casi inalcanzable de perfección y profesionalismo, parece ser la que ahora considera una máscara que, según ella, tuvo que quitarse al participar en Supervivientes. En sus declaraciones, Terelu menciona cómo, durante años, estuvo acostumbrada a vivir bajo el ojo público, siempre con la necesidad de mantener una fachada pulida y perfecta, que representaba una imagen casi idealizada de sí misma. Esta fachada, a su juicio, la limitaba de alguna manera, y fue al entrar en el reality cuando, según ella, realmente pudo liberarse y mostrarse tal como es, sin filtros ni adornos, en un escenario mucho más crudo, natural y auténtico. Esta experiencia, según sus propias palabras, la transformó, ayudándola a conectar con su ser interior y a romper con las expectativas que la sociedad había creado en torno a su figura pública. En la superficie, este relato de autodescubrimiento y liberación personal podría parecer una historia inspiradora, incluso conmovedora, de alguien que finalmente se despoja de las expectativas ajenas para ser ella misma. Sin embargo, hay algo que no termina de encajar en todo esto, y es precisamente en ese algo donde surge la reflexión crítica que no podemos pasar por alto. A pesar de las emociones que Terelu expone con respecto a su participación en Supervivientes, parece que, al analizar la situación más profundamente, la historia no es tan auténtica ni tan heroica como ella misma la presenta. Para comprender esto, debemos tener en cuenta una cuestión fundamental que, a menudo, se pasa por alto. Las condiciones en las que Terelu participó en el programa no fueron las mismas que las de otros concursantes. Es evidente que, aunque todos los participantes en el reality enfrentan momentos de adversidad, no todos lo hacen bajo las mismas circunstancias. Mientras algunos concursantes fueron forzados a lidiar con el calor extremo, la falta de alimentos o el estrés constante de la competencia, otros, como Terelu, contaban con ciertos privilegios que les daban una ventaja, y eso cambia la perspectiva de toda su experiencia. Es importante recordar que Supervivientes no es solo un programa de competencia física, sino también un espacio donde se gestionan cuidadosamente las emociones, las interacciones y, por supuesto, las narrativas mediáticas que se crean alrededor de cada participante. El programa está estructurado para generar entretenimiento, y en este proceso, hay un trabajo constante de manipulación de las percepciones del público. Terelu, al ser una figura pública consolidada, no solo tuvo acceso a una protección especial en términos de seguridad y bienestar, sino que también estaba rodeada de un equipo que la trató con un nivel de cuidado y comodidad mucho mayor al que tuvieron otros concursantes. No podemos olvidar que el bienestar físico y emocional de cada participante es manejado con criterios distintos. Aquellos concursantes que no cuentan con el mismo perfil mediático se ven expuestos a una realidad mucho más dura, sin los lujos ni las atenciones que se le brindan a personas de renombre como Terelu. La idea de que su participación fue un desafío de igual a igual con otros concursantes pierde credibilidad cuando consideramos estos factores. Es cierto que en Supervivientes todos los concursantes atraviesan momentos difíciles. La convivencia con personas desconocidas, las tensiones de las competiciones, el aislamiento y el tener que luchar por sobrevivir en un entorno hostil son pruebas que nadie puede negar. Pero lo que resulta complicado de aceptar es cómo se ha querido presentar a Terelu como una participante que estuvo sometida a las mismas condiciones extremas que el resto. Claro, si lo vemos desde la perspectiva del espectáculo, las dificultades de Terelu pueden parecer significativas, pero la verdad es que su experiencia estuvo, en muchos sentidos, suavizada. Desde su llegada al programa, estaba claro que ella gozaba de un trato preferencial. Algunos se sentirían incómodos con las condiciones del reality, pero Terelu, al igual que otros famosos, disfrutó de ciertas comodidades que no estaban disponibles para el resto de los concursantes. El tratamiento mediático de su participación en el programa, donde se la presenta como una persona que ha estado luchando por sobrevivir y superarse, se construye sobre una base de distorsión de la realidad. No podemos olvidar que el programa maneja narrativas según el perfil de cada concursante, y en el caso de Terelu, la narrativa construida en torno a ella parece no tener en cuenta los privilegios y los cuidados adicionales de los que gozó. Lo que me resulta verdaderamente molesto es cómo la participación de Terelu en Supervivientes está siendo presentada como si fuera un acto heroico o una hazaña extraordinaria, cuando las circunstancias en las que estuvo no eran, ni de cerca, las mismas que las de otros concursantes. A través de la edición, la manipulación de la narrativa y el enfoque que se le ha dado a su historia, se está creando una imagen de Terelu como alguien que ha enfrentado adversidades extremas, cuando,
en realidad, las condiciones en las que participó no fueron tan duras como se nos ha hecho creer. Mientras se nos presenta su experiencia como una victoria personal, en la que se ha visto obligada a quitarse la máscara de la perfección y mostrar su yo verdadero, lo cierto es que esta historia no se corresponde con la realidad de otros concursantes, que vivieron situaciones mucho más extremas y con menos apoyo. La verdadera ironía aquí es que se está vendiendo a Terelu como una mujer que ha superado una gran prueba, como si estuviera enfrentándose a un reto épico, cuando lo que en realidad ha ocurrido es que su participación en Supervivientes fue manejada de una forma que en muchos aspectos la protegió de los aspectos más difíciles del programa. Se la presenta como si estuviera luchando contra condiciones extremas, cuando sabemos que las condiciones no eran iguales para ella. En lugar de mostrarnos una historia genuina sobre su participación en el reality, nos están vendiendo una narrativa manipulada que busca construir una imagen de sacrificio y superación personal que, por desgracia, no tiene base en la realidad. Lo que estamos viendo es una historia editada y cuidadosamente construida para crear una imagen de heroísmo y valentía que no se corresponde con lo que realmente sucedió en el programa. Es aquí donde entra la cuestión de la manipulación mediática. En lugar de exponer los hechos tal como ocurrieron, se ha creado una historia que distorsiona la verdad con el objetivo de vender un producto, una imagen pública, un relato que resuene con la audiencia. La estrategia es clara: crear una narrativa en la que Terelu se presenta como una persona que, a pesar de todos los obstáculos, ha salido fortalecida y ha descubierto su verdadero ser. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que se está utilizando su participación en el programa como una herramienta para construir una imagen de sacrificio y crecimiento personal que, a mi parecer, no se ajusta a la realidad de lo vivido por ella. En resumen, este es un claro ejemplo de cómo la televisión y los medios de comunicación pueden manipular las percepciones del público y crear historias que, en lugar de mostrar lo que realmente ocurrió, se dedican a vender una versión idealizada de los hechos. Ahora, adentrémonos en lo que se dice entre Alejandra y Terelu, que, sin duda, nos deja muchas reflexiones. Lo primero que se puede notar es la profunda contradicción que existe en las palabras de Terelu al referirse a su experiencia en Supervivientes. Después de tanto tiempo en el mundo de la televisión, pareciera que su participación en el programa fue algo trascendental para su vida. Ella habla de ello como si hubiese sido una gran lección de vida, una experiencia que le permitió descubrirse a sí misma. Explica cómo, a lo largo de su carrera, estuvo acostumbrada a mantener una imagen impecable ante el público, siempre controlando su apariencia y sus emociones, y cómo, al ingresar a Supervivientes, tuvo que desprenderse de esa fachada y mostrarse tal como es, sin las máscaras que habitualmente lleva ante las cámaras. Esta narrativa suena, en teoría, como una historia inspiradora, algo digno de admiración y respeto, ya que habla de vulnerabilidad y crecimiento personal. Sin embargo, a medida que avanzamos en la conversación, empiezan a surgir dudas sobre la autenticidad de esa narrativa. Es inevitable cuestionarse si realmente lo que Terelu vivió fue tan difícil como ella lo describe, ya que las condiciones en las que estuvo no fueron las mismas que las de otros concursantes. Muchos de los participantes en Supervivientes tuvieron que enfrentarse a situaciones mucho más extremas y desafiantes, mientras que Terelu, por su parte, contaba con ciertos privilegios que le daban una ventaja considerable. Es cierto que todos los concursantes deben atravesar pruebas físicas y emocionales durante el programa, pero la diferencia es que, en su caso, esas condiciones estaban moderadas por una serie de factores que facilitaban su situación. Mientras que otros concursantes estaban sumidos en un entorno mucho más descontrolado, sin tantas comodidades, ella contaba con ciertos cuidados y un apoyo constante fuera de las cámaras que aliviaban la dureza del proceso. Esto genera un contraste que hace que su relato de superación y sacrificio no sea tan sólido como ella quisiera presentarlo. En cuanto a sus declaraciones sobre los momentos difíciles que vivió en Supervivientes, Terelu dice que fue un proceso doloroso, pero que finalmente se dio cuenta de lo importante que es la autenticidad. Sin embargo, no podemos olvidar que la misma Terelu, en un momento, criticó duramente a Makoke por expresar que echaba de menos a su gente durante el programa. En una de sus discusiones, Terelu le dijo a Makoke que no podía permitirse mostrar debilidad o nostalgia por la gente fuera del programa, ya que eso podría hacerla derrumbarse emocionalmente. La ironía en este caso es que ahora Terelu, tras haber vivido una experiencia similar, admite que sí echaba de menos a su familia. Esto genera una contradicción evidente. Si en su momento criticó a Makoke por lo mismo, ¿por qué ella ahora se siente con el derecho de expresar lo que en su día rechazó? Esta doble moral es difícil de ignorar y deja una sensación de incoherencia en sus palabras. En este contexto, Alejandra, la hija de Terelu, juega un papel importante en la discusión. Como es lógico, Alejandra no puede dejar de defender a su madre, resaltando su actitud positiva y su comportamiento en el programa. Alejandra expresa que Terelu ha tenido una gran actitud durante su paso por Supervivientes y que ha sorprendido a todos con su capacidad para adaptarse y mantener el buen humor, algo que,
para ella, no era esperable dado el entorno difícil en el que se encontraba. Sin embargo, la valoración que hace Alejandra sobre la actitud de su madre se enfrenta a la percepción que muchos tienen de Terelu fuera de los focos. Mientras Alejandra destaca su comportamiento positivo, lo cierto es que hay una parte del público que la ve de una forma muy diferente, basándose en sus actitudes previas fuera de la televisión. La imagen pública de Terelu ha estado marcada por gestos de prepotencia y altanería con los reporteros, algo que no ha pasado desapercibido para muchos. Esa imagen de estrella de la televisión que ha mantenido durante años, donde se muestra distante y fría con la prensa, contrasta con la imagen que Alejandra quiere proyectar de ella como una persona cercana y sincera. Es importante señalar que, aunque Alejandra quiera mostrarnos a su madre como una persona más humana y vulnerable, lo cierto es que la figura pública de Terelu ha estado marcada por su comportamiento en situaciones cotidianas con los medios. De hecho, muchos recuerdan cómo Terelu ha sido muy tajante y cortante con los reporteros cuando la abordan en la calle, mostrando una actitud arrogante y despectiva hacia ellos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es realmente la actitud de Terelu la que Alejandra nos quiere vender, o estamos viendo solo una cara más suave de alguien que, en realidad, proyecta una personalidad mucho más distante y elitista cuando no está siendo grabada? La comparación entre las actitudes de Terelu y Carmen, tal como las describe su hija Alejandra, plantea una reflexión profunda sobre la imagen pública, las expectativas sociales y cómo las figuras mediáticas construyen su identidad frente a las cámaras. En este sentido, la descripción que hace Alejandra de ambas mujeres revela no solo las diferencias personales, sino también las distintas maneras en que ellas han abordado y manejado su visibilidad pública, lo que nos invita a cuestionar la autenticidad y la artificialidad en las construcciones mediáticas. Por un lado, Alejandra subraya la figura de su madre, Terelu, como alguien que siempre ha sido muy correcta, muy bien puesta. Esta expresión, aparentemente simple, tiene una carga simbólica significativa. En la cultura española y en muchas otras, la idea de ser bien puesta está asociada con la corrección, la disciplina, la seriedad y, por supuesto, una imagen cuidada. En este sentido, Alejandra parece admirar la capacidad de su madre para cumplir con las expectativas de la sociedad en cuanto a lo que debe ser una mujer exitosa y respetable en el ámbito público. La madre de Alejandra, Terelu, se presenta como una figura de orden, de estructura, de comportamiento impecable, que no deja lugar a lo inesperado ni a lo informal. Esta visión, si bien puede ser vista como una virtud en ciertos contextos, también está llena de contradicciones, ya que la sociedad actual tiende a valorar cada vez más la autenticidad, la espontaneidad y la capacidad de romper con las convenciones. En contraste, la figura de Carmen, la tía de Alejandra, es descrita por la joven de una forma completamente diferente. Carmen es representada como alguien que tiene una personalidad mucho más relajada, menos preocupada por las apariencias y, aparentemente, mucho menos interesada en seguir las reglas sociales de lo que es correcto o bien visto. Esta descripción de Carmen pone de manifiesto una percepción de la espontaneidad como algo positivo, pero al mismo tiempo, parece descalificarlo implícitamente, ya que se presenta como algo menos correcto o menos adecuado. Esta comparación no solo se limita a una diferencia de estilo de vida o personalidad, sino que también refleja una crítica hacia la forma en que cada una de estas mujeres se adapta o no a las expectativas sociales y mediáticas. El contraste entre Terelu y Carmen, según la visión de Alejandra, plantea una pregunta interesante sobre qué se valora en la figura pública. Por un lado, Alejandra parece valorar la corrección y el orden que representa su madre, entendiendo estas cualidades como atributos deseables para alguien que desea mantenerse en la cima del mundo mediático. Sin embargo, al mismo tiempo, la actitud hacia su tía Carmen parece poner en duda el valor de la autenticidad y la naturalidad. En este sentido, la visión de Alejandra parece reflejar una sociedad que, aunque proclama valorar la autenticidad y la libertad de ser uno mismo, sigue ejerciendo una presión sobre las figuras públicas para que cumplan con ciertos estándares de comportamiento y apariencia. La figura de Terelu, siempre bien puesta, encarna una imagen de perfección que no solo es deseada sino que se espera de ella, mientras que la figura de Carmen, menos estricta y más relajada, parece ser vista como una excepción que no encaja tan fácilmente en los moldes establecidos por la sociedad. La forma en que Alejandra presenta a su madre como bien puesta y a su tía Carmen como menos correcta nos lleva a reflexionar sobre los valores que se asocian con cada una de estas figuras. ¿Realmente la corrección y la formalidad representan lo mejor que una figura pública puede ofrecer? ¿Es la espontaneidad de Carmen un signo de relajación y falta de seriedad, o por el contrario, es una expresión de autenticidad que es, en muchos casos, mucho más valiosa que la simple apariencia de corrección? Es interesante ver cómo la espontaneidad, que debería ser vista como un atributo positivo, es retratada como algo negativo por Alejandra. Esto nos invita a cuestionar si, en realidad, la sociedad tiende a rechazar la autenticidad en favor de la perfección superficial, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
Más allá de la valoración que cada uno de los participantes de esta conversación tenga sobre Terelú y Carmen, lo que realmente importa es cómo estas dos mujeres han logrado construir y mantener su imagen pública a lo largo de los años, y cómo han manejado las expectativas, las críticas y la presión de los medios de comunicación. En el caso de Terelú, su imagen pública se ha caracterizado por una postura de control, de una cierta altanería y de mantenerse alejada de los excesos emocionales que otras figuras mediáticas suelen mostrar. Esta actitud, que podría percibirse como distante o incluso fría, ha sido parte de una estrategia para mantener una imagen de seriedad, profesionalismo y respeto, que le ha permitido mantenerse en el mundo del espectáculo durante tanto tiempo. La imagen de Terelú, construida cuidadosamente durante años, ha sido un reflejo de su capacidad para mantenerse en el centro de la atención sin caer en los excesos que, en muchos casos, se esperan de otras figuras públicas. No obstante, esta postura también ha generado ciertos cuestionamientos sobre si la imagen que proyecta Terelú ante los medios es realmente la que corresponde con su ser interior. ¿Es la actitud que ella muestra en público un reflejo fiel de su verdadera personalidad? ¿O, por el contrario, estamos viendo una construcción mediática, una fachada diseñada para cumplir con los requisitos de la industria del entretenimiento? Las figuras públicas, como Terelú, a menudo se ven obligadas a proyectar una imagen que se aleja de la realidad de sus vidas privadas, ya que esa es la imagen que los medios de comunicación y el público demandan. Este fenómeno genera una desconexión entre lo que los seguidores perciben de una persona y lo que esa persona realmente es en su día a día. Por otro lado, Alejandra parece estar dispuesta a presentar una faceta más humana y vulnerable de su madre, un aspecto de su personalidad que no es tan visible en la imagen pública que proyecta Terelú. Esta vulnerabilidad es un tema complejo, ya que las figuras públicas suelen tener miedo de mostrar debilidad o emociones que no encajen con la imagen que han trabajado tanto por construir. Sin embargo, mostrar vulnerabilidad puede ser una forma de humanizar a una figura pública que, de otro modo, podría parecer inaccesible o distante. A través de esta vulnerabilidad, Alejandra parece intentar derribar las barreras que separan a Terelú de su audiencia, presentando una versión más cercana y accesible de ella. El hecho de que Alejandra defienda tanto a su madre y al mismo tiempo describa a Carmen de una manera más crítica, plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto la figura pública de Terelú está realmente alineada con su ser interior? ¿Es la imagen que proyecta Terelú el verdadero reflejo de su personalidad o simplemente una construcción que responde a las expectativas mediáticas? Alejandra, al resaltar las virtudes de su madre, parece intentar reforzar la idea de que la corrección y el control son atributos deseables en una figura pública. Sin embargo, al mismo tiempo, esta visión minimiza el valor de la autenticidad que representa Carmen. Este contraste nos lleva a preguntarnos si la auténtica personalidad de una persona debería ser más valorada que la imagen construida que los medios y el público esperan ver. Finalmente, el papel de Alejandra en toda esta discusión no puede ser ignorado. Como hija de Terelú, su perspectiva tiene un peso significativo en la forma en que percibimos a su madre y a su tía Carmen. Alejandra parece ser consciente del poder que tiene la construcción de la imagen pública de su madre, y al mismo tiempo, participa activamente en esta construcción al defender la figura de Terelú mientras presenta a Carmen de una manera más crítica. ¿Es esta una defensa sincera de la corrección y el orden, o estamos viendo un intento consciente de moldear la percepción pública de su madre? ¿Qué papel juega Alejandra en la creación de una narrativa mediática que pone a Terelú como un modelo a seguir, mientras que Carmen queda relegada a un segundo plano? Al final de todo esto, el debate sobre la autenticidad frente a la corrección sigue siendo muy relevante. ¿Es Terelú realmente como nos la presentan los medios de comunicación o hay algo más detrás de esa imagen? ¿Es la actitud pública que muestra una faceta auténtica de su personalidad o estamos viendo solo una construcción que se ajusta a las expectativas del público? ¿Y cómo influye la figura de Alejandra, al ser hija de Terelú y defensora de su madre, en todo este proceso de creación de imagen pública? Este es un tema profundo y complejo que invita a la reflexión. ¿Qué opinas tú sobre todo esto?